de octubre. Hubo advertencia de Morgan Stanley, ahora vamos a hablar con Juan, tenemos un invitado del otro lado en contacto con nosotros en el diario, que es Diego Ferro, presidente del fondo de inversión M2M Capital en Wall Street, está allí en Nueva York. Gracias, Diego, por hablar con nosotros. Oh, no, es un placer, gracias por tenerme. El gusto es nuestro. Bueno, a ver, ¿cuál es la mirada después de este golpe enorme electoral que tuvo Javier Milei en la provincia de Buenos Aires de la economía de los argentinos, la economía que se viene? Bueno, claramente sorprendió y como toda sorpresa negativa generó un ajuste en los precios. Ahora bien, sinceramente me parece que estos precios son bastante más razonables de lo que había hace unas semanas, sobre todo en el dólar, que estaba para mí extremadamente s- mm, el peso sobrevaluado, el dólar subvaluado. Sí. Así que me parece mucho más sostenible la situación ahora por una cuestión de precios, y Argentina ahora está más barata, más lógicamente barata. Así que el tema para mí principal es resolver el problema político del gobierno. Sí, Diego dice la Argentina está barata, los argentinos, sí, se entiende la mirada, pero quiero decir, nos dicen todo el tiempo que no llegan a fin de mes, que no llegan al día 15 porque los salarios están muy bajos. Entonces, a modo de resumen, sí, entiende que el dólar tiene que estar un poquito más alto y los precios también. Perdón que yo lo traduzca, pero para que quede claro. Bueno, los precios, o sea, si no tenés déficit fiscal y Sí. no emitís, no, los precios no tienen por qué ajustarse. Y es más, yo te diría que en la medida que haya confianza, hay más demanda de dinero, con lo cual los precios de vuelta no suben. El problema que tenés es que cuando, al contrario, subís las tasas como las subieron, Sí. la gente se asusta, y cuando se asusta no quiere pesos, quiere dólares. Así que lo que hay que hacer es tranquilizar los ánimos, demostrar que hay capacidad política de trabajar con el Congreso, y de esa manera yo creo que pueden bajar las tasas, y al bajar las tasas la economía va a estar bastante mejor, porque lo que pasó con las tasas en las últimas semanas fue bastante brutal y es parte de la razón por la cual la gente está cada vez peor. Juan. Diego, recién decías, bueno, la fragilidad política o el problema político que enfrenta ahora el gobierno después del resultado electoral es uno de los principales problemas también para el frente económico o financiero. Ahora, ¿este nivel de dólar lo ves como un nivel en el cual puede estabilizarse de acá, al menos hasta las elecciones de octubre, o imaginás un contexto donde la presión lo lleve a pulsear con el techo de la banda cambiaria y obligue al Banco Central a empezar a tener que gastar reservas para contenerlo? Digamos que no hay una idea, ¿cómo te podría decir? Un solo camino a futuro que se puede vislumbrar, ¿no? Y cada camino que tomás tiene una consecuencia distinta. Mm. Vos generás confianza y el dólar se mueve de una manera lógica, ¿ok? Evidentemente, conozco muy pocos países que progresaron drásticamente. Argentina lamentablemente no es uno de esos casos, con un dólar barato. Generalmente querés un dólar caro porque de esa manera tenés más exportaciones, menos importaciones, ¿no? Claro. Y generás dólares que se pueden aplicar a la inversión y a bajar, si querés ver el costo del capital en dólares en tu país. Por alguna razón que, bueno, que la entiendo, que es más que nada política, se jugó a que el peso se apreciara y se llevó a niveles en los cuales era mucho más barato irse de vacaciones a Europa que ir a Mar de Ajó. Claro. Y sinceramente yo ya tengo muchos años acá, y cada vez que escucho algún idioma extraño en Nueva York, inmediatamente pienso, sobre todo cuando uno ve invasión de determinados países, que en poco tiempo esa moneda se va a devaluar. Porque Nueva York es una ciudad cara a nivel mundial, con lo cual no puede ser que gente venga acá y se sienta que es más barato que su país. ¿Ok? Claro. Y últimamente eso pasaba con Argentina, de la misma manera que en su momento pasaba con Rusia o con Brasil o con distintos países. Es irrelevante el país, pero digamos que no hay misterios en esto, es bastante predecible. Argentina tenía o sea,
Fui a la Argentina la última vez, creo, hace 2 o 3 meses, y Argentina estaba cara. Y no tiene lógica venir de Nueva York que me sorprendan los precios. Sí. Así que los precios ahora, 1.400, 1.450, es mucho mejor que 1.100. Y no me espanta si se va a 1.600. Y que el gobierno se haya autoimpuesto una banda. Yo no sé por cuánto tiempo, porque realmente... No la ves mucho más allá de octubre. Dólares. No la ves mucho más allá de octubre esa banda. Es que me parece... No sé si me parece una buena política tener la banda, porque si tenés confianza no se va, ¿ok? Y sobre todo cuando empezaste a vender dólares por debajo de la banda. O sea, lo que necesitas es consistencia, ¿no? Y se empezó a cambiar la política monetaria, se empezó a cambiar la política cambiaria. Entonces, ahora que los precios están más razonables, trata de decidir qué vas a hacer y aplicarlo de una manera consistente y predecible. Y yo creo que eso te va a permitir bajar la tasa de interés, no preocuparte por el dólar y que la economía empiece a repuntar un poco. Ahora bien, si seguimos con medidas arbitrarias y de sorpresa y encima la gente se asusta, es un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso. Sí. Diego, lo que pasa es que yo, perdón, pero todo el tiempo trato el desafío es también ver la economía desde bueno, la realidad de Argentina de, reitero, esta gente que no llega al día 15, no a fin de mes, ¿no? Todo esto acompañado de una recomposición urgente de salarios. Lo agrego yo, no modifica para nada lo que nos acaba de explicar, ¿no? Pero porque da la sensación de que no es posible con gente que no puede ir al supermercado, ¿no? Que no llega a fin de mes concretamente. ¿Ese? Coincido. Sí. Pero el tema es que el país está medianamente quebrado. Y eso es un dato. Evidentemente hay que ver de dónde salen los recursos para cubrir los agujeros que hay, porque el país no tiene financiamiento, ¿no? Sí. Y menos aún con un riesgo país a 1.100. No hay muchos países que no tengan financiamiento. ¿Okay? ¿Y el préstamo del Tesoro? Perdón la interrupción, pero se hablaba de un préstamo del Tesoro de los Estados Unidos, algo que algunos a mí por lo menos me aseguran es imposible, es inédito, y mucho menos después del resultado de esta elección, ¿o no? ¿Cómo yo lo veo difícil, claro. Lo veo difícil, sobre todo para gastarlo en regalar la plata a gente que quiere dólares. Lo que sí, yo creo que este gobierno podría haber hecho un trabajo bastante mejor en términos de empatía, ¿no? Porque evidentemente... No es lo mismo decir, ok, voy a hacer cortes y sabemos que la situación está mal, pero vamos a hacer lo posible por mejorar las cosas, claro. Que decir, no, los cortes y la motosierra. O sea, hubo todo un aparato político para reforzar la imagen con la cual este gobierno alcanzó el gobierno, que yo a veces lo que noto, y porque analizo no solamente la Argentina, pero otros países en cuanto a las elecciones, que muchas veces los gobiernos... siguen gobernando con las razones por las cuales fueron electos y no se dan cuenta que una cosa son las razones por las cuales te eligieron, sí. Y otra cosa es manejar las cosas. Requieren equipos distintos, requieren cosas distintas para hacer. Y la agresividad que te pudo haber llevado al gobierno no quiere decir que sea la agresividad que te pueda mantener en el gobierno, y menos cuando estás en minoría. Sí, así que yo creo que desde ese punto de vista hay mucho que cambiar del punto de formas y cómo tratar la oposición y todo. Y de esa manera, no es que la situación económica mejore milagrosamente, pero la gente yo creo que se va a sentir más contenida. Y de vuelta, si baja la tasa de interés, puede empezar a repuntar más la economía y eso ayudaría. Milagros no puede haber, pero sí realmente pueden ser tratados de una manera muchísimo mejor de la que fueron tratadas últimamente. Claro, un mejor manejo. ¿Ese? Sí, Diego, buenas tardes. Te quería consultar por algo que mencionabas, que es la falta de dólares en la Argentina, las dudas sobre la sostenibilidad de las reservas del Banco Central. Y lo relaciono esto, con la dura derrota electoral que tuvo el gobierno acá en la provincia de Buenos Aires y las anteriores derrotas electorales, ¿no? En la provincia de Corrientes, y en el resto de las provincias. ¿Vos creés que en este contexto, Dani te preguntaba, por un desembolso del Tesoro, no sé si el Tesoro de Estados Unidos, pero el Fondo Monetario Internacional puede llegar a ser un nuevo desembolso que oxigene un poco en materia de dólares la economía argentina, o este contexto político juega en contra? Argentina
realmente ha obtenido del fondo, desde el gobierno de Macri, muchísimos más favores y excepciones del fondo que los que el fondo ha hecho con ningún otro país. O sea, yo no voy a decir que no, pero llega un punto en el cual no es muy serio desde el punto de vista del fondo respecto a otros países seguir doblando las reglas para la Argentina, cuando un montón de estas cosas son temas de Argentina, ¿no? Porque, o sea, yo vengo diciendo cuando me preguntan, desde que el dólar estaba a 1100, que tenían que estar comprando dólares. Y en vez de eso se dijo, no, vamos a comprarlos cuando bajen a 1000. Y de vuelta, yo hace un tiempo que estoy acá, ¿no? Bastante tiempo, y mirando países y todo, y lo que descubrís que las cosas se hacen cuando uno puede, no cuando uno quiere, ¿no? Porque después la realidad pasa, y es como cuando saltó la convertibilidad, un montón de cosas, ¿no? Que uno dice, no, siempre va a haber un mejor momento político. Y probablemente no hay un mejor momento político. Las cosas se hacen cuando se pueden hacer. Eso es un error en retrospectiva, no haberlo hecho. Y se me ocurre que deben estar bastante quizá arrepentidos de no haber comprado mucho más dólares a 1100 o 1200 que podrían haber tenido. Pero siempre los gobiernos tienen cierta soberbia y pecan de excesiva confianza en lo que van a hacer y lo que va a pasar. Y yo creo que en general, sobre todo en un país como la Argentina, habría que tener un poco más de manejo de riesgo, si querés verlo, y pensar que quizá el futuro no sea tan bueno. Entonces, si hubieran venido estas elecciones mejor preparados y no pensando que voy a jugar a pleno todo porque gano y todo se arregla porque voy a ganar la elección, quizás, primero, quizás les hubiera ido mejor en la elección y segundo, no hubiera sido esta reacción tan negativa del mercado. Pero evidentemente se tiraron a la pileta y no había agua. Y es un problema cuando pasa eso. Sí. Diego, y en ese escenario que describís, ¿cómo podemos imaginar la película, al menos de acá hasta octubre? Digo, en Argentina siempre se piensa mucho de corto plazo, ¿no? Y hay una parada importante en octubre. ¿Cómo imaginamos la economía hasta ahí? ¿Este riesgo país llegó para quedarse al menos hasta octubre? ¿Estas tasas de interés tan altas llegaron para quedarse al menos hasta octubre, que con el impacto en la economía real que esto tiene? A mí me preocupan mucho más las tasas que el riesgo país. Sí. Porque, digamos, el riesgo país, ya que esté a 800 o que esté a 1100... Igual tenés el financiamiento cerrado, sí. Exacto, o sea, o el financiamiento está abierto, que tiene que estar por debajo de 500 o 400, o está arriba. O sea, eso es medio dicotómico, por así decirlo. Yo desde hace un tiempo vengo sosteniendo lo mismo. Milei consiguió aprobaciones de leyes bastante complejas el año pasado con minorías las que tiene ahora. ¿Qué cambió entre este año y el otro? Que se peleó con todo el mundo. ¿Por qué? Por una cuestión electoral, ¿no? Porque, o sea, si yo me peleo, creo una grieta mayor y los otros son malos, yo soy bueno, me van a votar más a mí. Y no salió bien. Gane o pierda en octubre, tiene 2 años en los cuales, si vuelve a tener amplitud mental y cintura política para poder negociar con los gobernadores programas comunes, lógicos de gobierno, yo creo que puede tener mucho éxito y quizá pueda ganar la elección en el 2027. El problema es que que esta sensación de que tengo que ganar para hacer lo que yo quiero ya no va a funcionar. Entonces, Claro. ¿puede hacer ese cambio o no lo puede hacer? A mí no me asusta tanto la elección, porque de ninguna forma iba a conseguir las mayorías para que pudiera hacer lo que quisiera. Así que, evidentemente, parte de la razón por la cual esta elección es tan importante, lo creó el gobierno para generar polarización. Así que si el gobierno dice, mira, realmente no me importa lo que va a hacer, vamos a ir a la elección, pero independientemente de eso, voy a manejar las cosas distintas en un gobierno más de coalición y escuchando a la oposición, eso cambiaría y bajaría el riesgo país. Sí. Pero requiere un cambio de este gobierno que ojalá se dé, pero no me queda claro que Milei tenga la personalidad para hacerlo. Clarísimo, Diego. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, es un placer. Gracias por tenerme. Bueno, Juan, y nos quedamos